Buenas tardes. Buenas tardes. Os damos la bienvenida al Centro Cultural Albareda. Esta es la última charla radiofónica del ciclo Musicalment Parlant. El ciclo consiste en una serie de charlas en este formato en el que pues, profundizamos o en aspectos sobre la música que nos parecen interesantes o sobre compositores que hayan hecho algo que nos parece relevante comentar. Es un ciclo que empezó hace un par de temporadas, comprende una charla al mes y, como os comentaba, esta llamada Sonic Experience, The Sonic Experience of Alice Coltrane, será la última de esta temporada. Haré la charla en castellano porque las subimos online y las compartimos con centros culturales de América Latina. Així que després, quan acabem la xerrada, si voleu comentar, fer aportacions, contribuciones, dudas, interrogantes y otras cuestiones que queráis comentar, pues las hacemos después de esta sesión radiofónica. Hemos venido a escuchar, sé que es algo un poco revolucionario hoy en día, y además escuchar jazz, y jazz no siempre fácil, porque vamos a hablar de Alice MacLeod. Creo que se la conoce más por su nombre de casada, como Alice Coltrane, después de haber contraído matrimonio con John Coltrane en el año 1965. Pero antes de eso ya era una consolidada música, pianista, compositora de jazz, educada con los maestros que eran los exponentes más relevantes del movimiento del jazz moderno, que entendemos, por lo que entendemos hoy en día por jazz moderno. Alice MacLeod nace en el año 37 en Alabama. Es una figura exponente del movimiento bebop y de otras formas de música, porque, como veremos en sus 50 años de producción, es una mujer que nos dejó en el año 2007. En sus 50 años de producción pues tuvo una evolución tanto personal como profesional interesante en muchos aspectos. Sus cualidades como músico fueron extraordinarias. Es alguien que consiguió dominar un instrumento tan complejo como el arpa moderna, del que hablaremos un poco en detalle, porque es una de las cuestiones que me parece más interesantes de esta compositora. Se la considera una pianista de clásico y de jazz talentosa, y a su vez pues, combinó todas esas cualidades musicales con una búsqueda espiritual y personal que trasladó a su experiencia musical y a las sonoridades que compuso durante 50 años, como os decía. Hemos empezado esta sesión de hoy con uno de sus temas más importantes, un disco que hizo con Pharoah Sanders, se llama Journey in Sachi, a ese álbum, y vamos a continuar. Es el que da título a ese álbum, y vamos a continuar con otro de las canciones que a mí me parece que mejor representa las cualidades de Alice MacLeod como arpista, y empezamos ahí un viaje, un recorrido por esa experiencia sónica de esta gran exponente del mundo del jazz, que durante 50 años exploró diferentes sonoridades y nos dejó con más de 25 álbumes, como band leader en solitario, como pianista, como parte del John Coltrane Quartet, como parte del Alice Coltrane Quartet, y también como líder espiritual de movimiento filosófico hindú, de un ashram en California, donde se retiró gran parte de su vida a meditar y a crear música como la que vamos a escuchar esta tarde. Bienvenidos y buen viaje.
Alice MacLeod no fue la primera persona que introdujo el arpa en el mundo del jazz. Antes que ella hay otra mujer negra también predecesora de esa corriente. Fue Dorothy Ashby, contemporánea a Alice Coltrane, quizás creo que era 4 o 5 años mayor. A veces se le atribuye a Alice el haber introducido el arpa en el mundo del jazz, pero no fue así. Fue Alice quien la elevó al nivel de excelencia y de interpretación, pero antes que ella había sido Dorothy Ashby, nacida en el año 32, fueron contemporáneas, las dos mujeres afroamericanas, las dos, como me comentaba ahora Marius, completamente invisibles en la academia del mundo del jazz. El jazz es la última música moderna que ha entrado en el canon académico y por lo que me comentan los estudiantes de jazz y de instrumento de música moderna, por lo menos en España, son dos figuras que están fuera del currículum. Así que nos parecía importante, no solo por la invisibilización que se les ha dado, sino por la importancia que tienen por sí mismas en el mundo de la creación del jazz y las aportaciones que han hecho. Vamos a escuchar a Dorothy Ashby en un tema llamado Invitation, para que empecemos a entender qué es lo que supuso la introducción del arpa, instrumento del cual hablaremos a continuación en el mundo del jazz. El tema que escuchamos se llama Invitation, de Dorothy Ashby, como os comentaba, la verdadera propulsora del arpa en el jazz, y de la cual Alice Coltrane pues tomó gran parte de su trabajo para pues continuar el camino de la pionera Ashby. Alice nace en realidad en Alabama y de muy pequeñita ya se traslada a Detroit, así que a todos los efectos, para entender cuál es la influencia del bebop y cuál es la influencia del mundo de la esfera jazz en la que se mueve Alice Coltrane, es importante ubicarla en Detroit como ciudad industrial y como ciudad de gran segregación en aquella época, ¿no? Es allí donde crece, se la considera una estudiante prodigio tanto en piano como en armonía. Desarrolla sus habilidades como intérprete de órgano en la iglesia, como casi todos los grandes músicos de jazz, del jazz moderno, provienen de la escuela del gospel, de los cantos religiosos, de los coros de las iglesias. Ese también es el caso de Alice Coltrane. Empezó a estudiar muy pequeñita, con 6 años, y completó en 12 años todos los estudios de armonía, composición, piano, contrapunto, órgano y arpa. A los 25 años era una mujer perfectamente formada tanto en lo que en Occidente se entiende como música clásica, tanto en música clásica como en jazz. En 1960, Alice Coltrane es invitada a tocar en el Blue Note Jazz Club de París, donde estaban todos. Estaba Dizzy Gillespie y todos los grandes pasaron por allá. Ella también. Vamos a escuchar una de las únicas y primeras grabaciones que hay de Alice MacLeod en ese club de París en el año 1950. Es un pequeño vídeo, tiene como músico de jazz, pero solo para que veáis cuáles son los inicios de esta pianista como músico de jazz en el bebop,
creo que esta obra es de Dizzy Gillespie concretamente, y aquí escuchamos a Alice MacLeod al piano. Estos son los inicios de Alice MacLeod en París con los grandes del jazz. En ese momento su maestro y mentor en el mundo del piano fue Bud Powell, que para aquellos que recordáis también fue discípulo de Art Tatum y un contemporáneo de Thelonious Monk. O sea, Alice estuvo rodeada desde el inicio de toda esa generación de músicos revolucionarios y los grandes creadores de lo que llamamos el jazz moderno. Las notas que escuchamos son bebop. Ahí es un jazz clásico antes de que Alice empezara a incorporar otros elementos en sus composiciones que veremos en qué consisten a lo largo de sus 50 años de creación artística. Este es un ejemplo de lo que se ha estudiado del momento histórico de Alice pre-John, ¿no? Como siempre se ha estudiado a Alice Coltrane en referencia a su esposo, señor con el que solo vivió 4 años de sus 70 de existencia, pero por alguna razón se la sigue estudiando como un pivote alrededor de John Coltrane. Me gustaría que después de esta sesión os quedarais por lo menos con 25 títulos que vale la pena escuchar, independientes a su matrimonio con este maestro del jazz, ¿no? Bueno, estos son sus primeros pinitos como ya pianista consolidada en los años 60, como os comentaba. Vuelve a Detroit. En Detroit empieza a tocar con gente como Terry Gibbs, otro de los grandes del bebop, y es ahí en el año 62 o 63 que ya como pianista consolidada de jazz conoce a John Coltrane y empiezan a colaborar. Su vida musical y espiritual toma un rumbo diferente. El matrimonio con John Coltrane va mucho más allá de un matrimonio sentimental, ¿no? Tienen una especie de comunión espiritual, crean un mundo llamado The New Thing, donde con la filosofía hindú y espiritual de John Coltrane y la visión musical de Alice MacLeod crean este universo musical que supuso un antes y un después para la música jazz y en concreto para la creación artística de pioneros, de esos pioneros que fueron esta pareja, ¿no? Vamos a escuchar las primeras creaciones que tuvo con el cuarteto de John Coltrane. Hicieron 2 discos muy raros. Alice venía del mundo del bebop, el mundo de la clásica y del jazz. Cuando se encuentra con John empiezan a explorar otras rutas y otras sonoridades y crean dos discos realmente extraños, uno llamado Infinity y otro llamado Cosmic Music, del cual vamos a oír un pequeño ejemplo. Este tema es Manifestation, las primeras creaciones buscando una sonoridad diferente conjuntamente entre Alice y su esposo.
Esos dos álbumes de John y Alice son bastante extraños, muy experimentales, se salen de la línea del bebop y bueno, intentan explorar ahí otros senderos de la música y otras esferas que hasta ahora pues no habían sido exploradas de esa manera, ¿no? A partir del año 66, Alice Coltrane, que ya es la señora de Coltrane, empieza a formar parte del cuarteto de John Coltrane con regularidad. Empieza a ser la pianista de esa formación y crean diversas obras. Coltrane nos deja en el año 67, no les dio tiempo a hacer muchos discos, pero todos los que hicieron fueron de el trabajo de calidad. Vamos a escuchar Living Space, que ya muestra el trabajo de Alice como pianista en el cuarteto de John. Living Space del álbum Infinity, que es el tema que estamos oyendo, está muy en línea con el trabajo a Love Supreme, que se considera una de las obras capitales del jazz moderno. El artífice es John Coltrane. Me gustaría en este punto de la sesión hacer abrir un pequeño paréntesis para intentar entender un poco cuál fue la filosofía de este. Es una figura, es un exponente importantísimo en la historia de la música, no solo en la historia del jazz. Para John Coltrane decía lo siguiente, dice: cuando empiezas a ver las posibilidades de la música, deseas hacer algo realmente bueno para la gente. Yo lo que deseo es ayudar a la humanidad a liberarse de sus hang-ups, de sus ataduras. Quiero hablar a las almas de las personas. Esa era la filosofía de John Coltrane, al que se le consideraba
un músico titánico, extraordinario, del cual Alice Coltrane dijo lo siguiente, dijo yo no creo tener el talento que tiene mi marido y tampoco creo ser lo máximo que me sea posible. Lo que quiero es comprometerme a elevar la música a lo máximo que me sea posible. Ella siempre tuvo muy claro que el visionario, la visión cósmica y la visión pues genial de John Coltrane era única en su tiempo. Me gustaría que entendiéramos también cuál es el contexto de la música jazz en esos momentos. Estamos en los años 60, que viene a ser los momentos más duros de discriminación y segregación racial en los Estados Unidos. En ese momento los negros están luchando, se están organizando y luchando para conseguir algunos derechos civiles y algunas libertades a las cuales se les tenía no tenían acceso, se les tenía prohibidas. John Coltrane, como el resto de los músicos exponentes de ese movimiento del jazz moderno, está implicado en el movimiento de los derechos civiles y así lo está Alice Coltrane. Los títulos de sus canciones hacen referencia a la lucha por los derechos civiles, se implica directa e indirectamente en the struggle, como ellos le llaman, y son dos personas, como lo fue Pharoah Sanders y el mismo Miles Davis o Nina Simone, que creyeron posible hacer una transformación, que creían la transformación de la humanidad podía llegar a través de la música, elevar la conciencia espiritual de la humanidad debía hacerse a través de la música, y ese fue el camino de exploración e investigación de los Coltrane y del resto del movimiento musical de esa época. Me gustaría compartir con vosotros una de las definiciones que para mí implica o para mí define mejor la importancia del jazz y el porqué también de esta charla de hoy, ¿no? No es solo un tributo al legado musical y a la carrera profesional de Alice Coltrane, sino a la necesidad de mantener vivo el legado del jazz como corriente. Dice así, el jazz es un fenómeno humano, cultural y espiritual. Es un caso vivo que ilustra la evolución, que ilustra que la especie humana puede evolucionar hacia la libertad. Es una definición del jazz que me parece suficientemente, recoge todo lo que ha supuesto ese nuevo lenguaje y esa nueva forma de crear. El jazz, según Art Blakey, es la única forma genuina norteamericana de cultura. El resto son imposiciones imperialistas o de las excolonias. Por lo tanto, la única cultura genuinamente norteamericana es negra. Por lo tanto, la única cultura genuina norteamericana es africana. Estas son un poco las raíces del movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos en los años 60, y estas fueron la filosofía de las personas que participaron en ese movimiento a través de la música. El jazz lo que hizo con esta contribución, temas como el que estamos escuchando, o títulos como, por ejemplo, Transfiguration, Atomic Peace, Eternity, Peace on Earth, Divine Love, Transcendence, Universal Consciousness. Esos son el tipo de títulos y de cavilaciones filosóficas y de reflexiones que hacían tanto Coltrane como el resto, Alice como John, en sus composiciones, ¿no? El jazz como análisis, corre por ahí un estudio llamado The Social Effects of Jazz, racismo, discriminación y segregación, en el cual podréis un poco entender, ilustra cuál fue el importante papel de todos estos músicos de la época del bebop, desde Miles Davis hasta Ornette Coleman, la implicación por la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos a través de la música es un fenómeno realmente relevante, ¿no? Bueno, vamos a pasar a escuchar lo que sería la siguiente etapa de Alice
Ha pasado del bebop y del jazz clásico en solitario como pianista a formar parte del cuarteto de John Coltrane, pero John se va muy pronto, nos deja en el año 67 con 40 años, después de haber creado una obra referente y capital en la historia de la música, que es A Love Supreme. A Love Supreme es su máxima expresión, como dice él, de la divinidad cósmica. John no creía en ninguna religión, pero sí en la capacidad de la música para crear, para elevar la conciencia de las personas, y según él, pues A Love Supreme es la obra que reúne esa filosofía. Nos deja en el año 67, como os comentaba, y Alice le dedica varios títulos. Vamos a escuchar, por ejemplo, uno de los temas que le dedicó, llamado Something About John Coltrane. Hay otra gran obra de Alice Coltrane compuesta después del fallecimiento de su esposo, llamado One for the Father. Alice se refería a John Coltrane como The Father, pero no solo ella, sino toda la comunidad del jazz de esa época consideraron que marcó un antes y un después, y por eso se le llama uno de los padres del jazz moderno. Vamos a escuchar Something About John Coltrane, una de las obras de Alice en tributo a su difunto marido, de su disco Journey in Sachinananda. Si tenéis que recordar algún álbum de los que mencionemos, de los 25 o 30 que tiene Alice en su haber, si tenéis que recordar alguno, este disco Journey in Sacchidananda con Pharoah Sanders es una auténtica maravilla. Aquí ya empezamos a descubrir, a sentir las influencias de Alice con otros elementos musicales como son los de la música tradicional de la India, ¿verdad? Empieza después de la muerte de John Coltrane. Alice entra en un periodo de duelo, de recogimiento, de sufrimiento y de alucinaciones, y decide ponerse en manos de alguien que la guíe espiritualmente. Decide adentrarse en la filosofía hindú del Vedanta, retirarse en un ashram, empezar a explorar la espiritualidad y dejar fuera la vida secular. Este es uno de los ejemplos que podéis escuchar. Los elementos de la música india y sus inicios y la influencia espiritual se notan en su música. Empieza a dejar los patrones del jazz, del bebop y la influencia de John Coltrane, y empieza a crear su propia sonoridad. Esto es a partir de final de los años 60, después de pasar un periodo de luto y de mucho sufrimiento. Tuvo pérdidas de peso y pérdidas, de orientación espiritual, ella le llamaba así, ¿no? Después de eso comienza toda una carrera en solitario, continúa una carrera en solitario, protagonizada sobre todo por unas colaboraciones extraordinarias. Empieza a colaborar con Pharoah Sanders, que es a quien estamos escuchando, y otra de las colaboraciones, en este caso es como pianista. Vamos a escuchar una de sus colaboraciones con Pharoah. Vamos a escuchar una de sus colaboraciones
que a mí me parecen más interesantes. Es un disco llamado The Elements, con Joy Anderson. Este tema se llama Fire y ahí podréis ver cómo empieza a evolucionar la obra de Alice en solitario. Empieza a tomar otros caminos que suenan así. En un álbum como este, cuando empieza a introducir el arpa de nuevo a sus composiciones, os paso al minuto 8 de este tema, que es cuando empieza su contribución, para que veáis cómo transforma la capacidad de interpretación del piano llevada al arpa, y de ahí desarrolla tanto una técnica como una mecánica que le ha valido pues el nombre de la pionera. Es la pionera de este instrumento en el mundo del jazz, como os decía. Aquí la tenemos. De los álbumes donde desarrolla la capacidad técnica del arpa en el jazz es en Huntington Ashram Monastery, el tema Turilla, del cual ella toma ese nombre. Alice Coltrane cambia de nombre a final de los años 70, pasa a llamarse Alice Turilla, conviértese también en una líder espiritual de la filosofía hindú. Os comentaba el ashram en California, en el que se retiró a vivir, la filosofía Vedanta, sobre la cual cogió pues los cantos de sanación y de curación. Este es el tema que da nombre al título, ese es el título que da nombre, al nuevo nombre de Alice y a su disco, Turilla. El arpa es un instrumento que, según los historiadores, debe tener unos 4.000 años de antigüedad. Hay arpas en todos los continentes y en casi todas las culturas. Es un instrumento que ha evolucionado y se ha desarrollado desde sus inicios. El arpa que conocemos hoy en día y que era el que dominaba Alice Coltrane es ese precioso instrumento de 47 cuerdas con 7 pedales que requiere no solo destreza técnica para tocarlo, sino que además requiere una mecánica importante porque tiene esos 7 pedales para hacer los semitonos. Así que se considera a Alice Coltrane conjuntamente con Nicanor Zabaleta, el donostiarra que puso el arpa al nivel al que conocemos hoy, al nivel sinfónico y orquestal, al cual pues Villalobos o el mismo maestro Rodrigo le dedicaron obras completas. Ese arpa, que es el arpa que toca Alice Coltrane, es un instrumento que procede de otro muchísimo más antiguo, de hace unos 4.000 años, como os decía.
Tenemos arpas en la cultura jarocha de México, en la cultura egipcia, en la etíope. El arpa celta es conocida en nuestra cultura aquí en Europa. Me gustaría que escucháramos un poco de lo que fueron los principios de este instrumento. Vamos a escuchar un poquito de arpa antigua del reino de Kemet. Esto tiene unos 3.800 años y suena así. Era un instrumento mucho más sencillo de tocar hace 3.800 años que ahora. Tenía menos cuerdas y menos complejidad y también menos sonoridades y menos posibilidades. Otra de las culturas que ha mantenido el arpa en el seno de su tradición es la cultura etíope. Hay un intérprete que sigue vivo, si no recuerdo mal. Su nombre es Alemu Aga. Es un tipo absolutamente alucinante que toca un instrumento que allí se le conoce como el arpa del rey David, cuestiones que tienen que ver con la mitología bíblica del momento, supongo. Vamos a escuchar a Batachen hoy con esa... Es una arpa medio lira, también debe tener unos 3.000 años de antigüedad. Vamos a ver cómo suena en Etiopía el arpa. Pero si hay las culturas que más han desarrollado y más han elevado la interpretación del arpa en el planeta han sido las culturas en América Latina. El arpa jarocha es algo también bastante alucinante. El arpa llanera, esa que se toca en los cuartetos y los tríos en Venezuela, los llanos de Venezuela y de Colombia. Otro caso sorprendente del arpa llanera. Otro caso sorprendente de arpa es en los montes, en los Alpes, el arpa andina en Perú. Es el arpa actual, ese que conocemos de 47 cuerdas, tocadas por tríos y cuartetos. Vamos a escuchar, no sé si poneros una paraguaya. Paraguay también tiene mucha cultura. Vamos a escuchar algo de arpa paraguaya y luego escuchamos algo de arpa venezolana. Daniela Lorenz es la intérprete. Quizá uno de los más conocidos en intérpretes no del arpa, pero que eres el compositor, pero sí de esas formaciones, esos cuartetos de la música llanera en Venezuela, es Simón Díaz. Ese es el tipo de arpa que se oye en los llanos de Venezuela, de Colombia, también de Ecuador y, como os decía, de Perú. Claridad para
alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Si mi querencia es el monte. Este es un ejemplo de arpa. Es muy bonita la música llanera de Venezuela y de Colombia. Me pareció muy interesante este análisis del arpa en el mundo, porque da sonoridades muy diferentes y todas muy bellas, ¿no? En el caso de Alice Coltrane lo lleva al lenguaje del jazz y de la música tradicional india, pero como veis tiene muchos colores y muchos matices, ¿no? Volvamos al mundo de Alice Coltrane. Ahora ya no es Alice Coltrane, es Alice Turilla. Turilla creo que en sánscrito es divinidad suprema, que es a lo que lo dedicó su vida a Alice y toda su creación. Después de la muerte de John no apareció demasiado más en público, siguió grabando esos 20 discos, como decía, o bien como band leader, o como pianista, o como organista, o como arpista, en colaboraciones con otros grandes del jazz, pero hizo muy pocas apariciones en público. Creo que dio 2 conciertos más, se retiró allá en California, así que vamos a ver, ya hemos visto un poco de su música de piano, de los inicios y de su colaboración con el John Coltrane Quartet. Hemos visto en solitario lo que puede hacer con el arpa, más interesantes. Ahora, uno de sus temas en órgano que me parecen más interesantes. El disco es Eternity. El tema se llama Los Caballos y ya es de finales de los 70, correcto, es del 76. Retoma el instrumento del órgano en solitario como líder de su propio grupo y este tema, pues curiosamente se llama Los Caballos, así en castellano, Los Caballos. Bien, Alice continúa a lo largo de los 80 y 90 en su camino de exploración espiritual y continúa creando. Se aparta completamente de cualquier forma de jazz y empieza a crear otro tipo de música más enfocada en crear una conciencia y sobre todo Alice Coltrane en esa época a lo que aspira es un poco a la sanación, ¿no?
defiende la creación musical como os comentaba, como camino para llegar a elevar el espíritu, a tener un mayor nivel de conciencia, pero sobre todo confía en la música para la sanación, tanto personal como de la humanidad. Esto lo podemos ver en temas como Lord Help Me to Be, donde su camino místico ya es total. En esta época Alice ya tenía 4 hijos. John Coltrane la dejó continuado. 4 son músicos. Podéis seguir la carrera de Ravi Coltrane, que ha continuado el legacy, el patrimonio musical o la carrera musical tanto de su padre como de su madre. En esa época se convierte del todo, deja por completo la vida secular y empieza a introducir los cantos y las ceremonias Vedanta a su música. Lo vemos en Lord of Lords, un disco muy extraño del año 72, en la que habla un poco del sufrimiento tanto personal como de la humanidad. Lord of Lords es una plegaria. Escuchamos los 2 primeros minutos. Es un tema... A Alice Coltrane le pasa como al resto de los músicos de esa época. Los temas oscilan entre los 9 y los 15 minutos. Hay un desarrollo, un clímax y una desaceleración de las composiciones. Así que vamos a avanzar un poco para que podáis ver un poco cómo evolucionan estos viajes cósmicos, lo que ella llamaba el camino hacia la iluminación, ¿no? Las pautas de jazz han desaparecido prácticamente del todo.
Estas son las rarezas que hacía Alice Coltrane en el año... Perdón, tengo que cortar porque dura 12 minutos. Tenéis una en Spotify que se llama The Sonic Experience of Alice Coltrane. He hecho una selección de sus 25 o 30 álbumes, un par de temas por álbum y algunas composiciones que se referencian a la obra de Alice Coltrane y otras contribuciones con colaboraciones con otros músicos y referencia también a la historia un poco del arpa en esa línea de entender cómo se utiliza y cómo se oye el arpa en otros contextos musicales y en otras geografías, ¿no? Esta es una de las rarezas de Alice. Quizá de las más raras y de las más difíciles para mí, porque se sale de todo el lenguaje jazzístico y bueno, la composición es como muy libre, ¿no? Y por último os quería compartir su disco Translinear Light, es del año 2004, es cuando ya abandona completamente cualquier forma de música para mí conocida, ¿no? y se vuelca mucho en el jazz modal, en el gospel, en el blues, en la música devocional y sonoridades un poco indies. El tema es Sita Ram del año 2004, son 3 años antes de que Alice dejara, como se comunica en su página web, de que dejara el mundo físico y esto es así sonaba su penúltimo trabajo. Y vuelve al órgano. Alice Coltrane ha dejado un legado, como os decía, de más de 20 álbumes, colaboraciones muy interesantes y muy locas, como un tema en concreto, ahora recuerdo que se llama África, lo debemos tener por aquí. África es una locura hecha con Pharoah Sanders, Archie Shepp y Tulsi Kumar. Es un tema de 28 minutos del año 71, cuando ya había pasado un poco el duelo por John Coltrane. Este es el tipo de jazz al que se apuntó a liderar como pianista. Deja un legado de esos 20 y tanto álbumes. El hecho de haber introducido, de haber elevado el arpa, incorporar el arpa y elevarlo al nivel que lo hizo en el mundo del jazz. No ha habido nadie que haya continuado con esa tradición del arpa, muy relevantes como la que jazz. Como organista dejó obras muy relevantes como la que acabamos de oír, y como pianista se la considera una pionera y una madre dentro de lo que ha sido la creación artística del lenguaje jazzístico, ¿no? Decía Art Blakey, yo ya estoy cerrando y os dejo que hagamos preguntas y que revisemos,
escuchemos y revisitemos el resto de sus canciones, si queréis que así lo hagamos. Quería cerrar con una nota de Art Blakey que decía lo siguiente, decía la forma más alta de, estoy traduciendo directamente del inglés, perdonad si hay algún error, la forma más alta de ejecución de un instrumento es el jazz. Nosotros, los músicos de jazz, que además somos negros, sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Sabemos que es la verdad y aquello que posee la verdad perdurará siempre. It just takes time, solo necesitamos tiempo, solo lleva tiempo, ¿no? Este ha sido un poco un repaso por la vida y obra de Alice MacLeod, Alice Coltrane, Alice Turilla, a lo largo de 50 años de exploradora como música, pionera en la fusión entre el jazz modal, el bebop, el gospel, la mística hindú y la música tradicional vendana. Y ha habido tributos, ha habido influencias, ha habido músicos que se han sentido influenciados por su legado. Os voy a dejar con uno de los temas que he incluido en esta playlist. Hay tributos a Alice Coltrane como este llamado Mary Emma Lowe's. Vamos a escuchar, reconoceréis que Matthew Halsall se ha inspirado tanto en la obra de Alice como en el resto de los músicos de bebop para crear este disco de hace un par de años. También con el arpa, el tema es Mary Emma Louise. He incluido otros temas que son tributo a Alice Coltrane, son los llamados At the Bam, Song for Alice and That Alice. Ha tenido influencia en otras líneas jazzísticas, como os decía, su legado queda patente a través de su hijo, de Ravi Coltrane, que podéis escuchar, sigue grabando, él es saxofonista, es saxo tenor, y esto es todo lo que os quería compartir sobre esta gran músico y compositora de un planeta musical un poco desconocido, por lo menos aquí en España o por lo menos en el mundo académico de España. No sé, como os comentaba, no se incluye ni su nombre ni su obra en la academia y creo que se oye poco. Así que si queréis explorarla, tenéis 50 años de investigación musical por su parte. Es todo lo que hizo en su vida, trabajar, componer, tocar 3 instrumentos hasta la excelencia, elevar el arpa a instrumento del jazz como no lo ha hecho nadie. Y bueno, ha dejado definir, porque ese sonido le llamaría de una nueva corriente musical un poco difícil de definir, porque ese sonido le llaman The Cosmic Experience of Alice Coltrane, ¿no? Por esa mezcla entre lo divino y lo hindú y lo filosófico y la conciencia espiritual y el mundo del jazz. Si tenéis preguntas o contribuciones, ahora es el momento, o aportaciones. Yo no soy músico, así que si alguien quiere hacer aportaciones desde una perspectiva música o técnica o vuestra opinión, decir lo que os ha parecido. Son 50 años de exploración e investigación musical, toca muchos campos, se desvía muchas veces y crea nuevos universos musicales, ¿no? Desconocidos para todos, con sonoridades que no son siempre fáciles, pero que creo que vale la pena explorar. Gracias por vuestra atención y bueno, abrimos la ronda de intervenciones. Tenemos un micrófono y todo por si queréis comentar.
comentar. No sé qué os ha parecido, si ya la conocíais, si os ha aportado algo nuevo, si no la conocíais, qué os parece. Bueno, es vuestro, el micrófono es vuestro, lo tenemos por aquí. También se aceptan peticiones, vuestra canción favorita de Alice Coltrane, algo que os gustaría escuchar y que no hemos oído. Los temas son muy largos, os recomiendo que os apuntéis a la playlist y os la pongáis en casa. Hay un poco una selección de todo. Es una carrera muy amplia y es una señora que trabajó muchísimo, así que es difícil condensarlo todo en 50 minutos, ¿no? ¿Tenéis preguntas, peticiones, comentarios? Nada? De res. Què t'ha semblat? T'ha agradat? El tema era aquest. Yo no sé por qué alguien ha metido esto en el mainstream de YouTube y ahora entras a cualquier bar de futboleros y suena esto. Porque... No, ¿Perdón? Es que sí, de repente, o sea, mis alumnos, señoreta, ya sé que es Alice Coltrane, y vienen con este tema, digo, es alucinante, o sea, me encanta, porque alguien lo ha metido en una lista de YouTube, que ya era hora, ¿no?, que alguien introdujera a esta señora en algún sitio, ¿no?, y se empezara a escuchar, pues aunque sea así, de esa forma tan errática y tan rara, ¿no?, como es... Sí, claro, es que esto es un portento, claro, es este tema, este disco en concreto, o sea, si tenéis que escuchar 3 discos de Alice Coltrane, este es uno, desde luego, es bellísimo, ¿no? Es extraordinario. A mí me parecía muy alucinante su trabajo con órgano también, o sea, ¿no?, el dominar ese, es otro lenguaje, es otra sonoridad, son 3 instrumentos que aunque se parezcan, son muy diferentes y que tienen sus matices, ¿no? Y los 3 les sabía sacar el sonido de esa manera, ¿no? Como pianista de jazz era extraordinaria, ¿no? Y sin aquella carga que, por ejemplo, sí que tenía Nina Simone, ¿no? Que Nina Simone era una combativa tocando, ¿no? Alice toma otros derroteros. Es algo nuevo, fue una incomprendida. De hecho, yo no leo nunca críticas porque además no las entiendo la mayoría de las veces y son muy complicadas. Y las de jazz todavía más, ¿no? Son gente que sabe mucho y a veces me pierdo. Pero por lo general, la ortodoxia del jazz, después del bebop y del hard bop de John Coltrane, pues miraron todo su trabajo porque lo miraban con las gafas del jazz. Pues que ella no tuvo la necesidad de etiquetarlo como jazz nunca más, ¿no? Este fue su primer disco en solitario que sonó a jazz y el resto, que es ese segundo disco que debéis escuchar, A Monastic Trio, es alucinante. Después de esto ya despegó y tomó su camino personal, que es por lo que se le respeta y por lo que se la admira. Ha abierto un camino, es una pionera y además una incansable trabajadora y tiene una obra extensa y muy con mucho valor, ¿no? Con mucho valor humano, musical, artístico y creativo, ¿no? No te voy a preguntar si tienes preguntas, porque no, pues acabas de... Bueno, luego te cuenta. ¿Más comentarios? ¿Peticiones? ¿Conocías algo más aparte de Turilla, que es ese tema? Sí.
Elements. Very good. The Elements. A mí ese disco me parece alucinante, ¿no? Esa colaboración con Joey Anderson. Los 4 elementos es Fire, Air, Water and Earth. Vamos a escuchar Fire. Su entrada en Fire es algo fuera de serie. Very good. Quizá a mí personalmente la última parte es de su vida, de su creación y producción, es la que me resulta un poco más difícil de escuchar mucho rato, porque todo se parece mucho. Son los cánticos trascendentales estos hindús en los que estuvo trabajando en sus últimos 2 discos, y es realmente un viaje de prospección a la esencia de la filosofía hindú y religiosa, ¿no? En ese sentido tienes que estar preparado mentalmente para meterte en esa onda, ¿no? En esa línea. Pero también me parece interesante, ¿no? Lo hace desde el conocimiento, sobre todo. Es una persona que domina la herramienta de la composición musical. Es una persona que domina los 3 instrumentos que toca y además arriesga en las composiciones, ¿no? Muchas son muy complicadas, no son tan fáciles de oír, ¿no? Mira, ara ve la Irene. Irene, t'he robat un micròfon però no l'he sabut posar en marxa. No sé si és que no trobava el botó o no sé què. Tranquil·la. Ah, és a baix. Vale. No sé, per aquí el Màrius volia dir alguna cosa. O aquestes senyores. Ningú? Peticiones? Preguntas? Contribuciones? Alguien que... Curiosidades? No? El arpa llanera es que el arpa es maravillosa en todas sus formas, ¿no? Y sí, la etíope también es buena, ¿no? También. ¿No? Y la jarocha, no hemos escuchado nada de arpa jarocha, la mexicana, ¿no? También. ¿Tenemos jarochos en la sala? ¿No? ¿Alguien que sepa de esa cultura? No. Tampoco. ¿Cuál es el nombre de esta señora que toca el arpa jarocha? Aquí está, la negra Graciana. Esta es. Yo tenía mi cascabel entorchadito de plata, yo tenía mi cascabel. Yo tenía mi cascabel entorchadito de plata, yo tenía mi cascabel. Y como era de oropel. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías a Alice Coltrane? Usted, el señor de las gafas. ¿Sí? O sea, ¿conoces el instrumento? ¿Te gusta el arpa, por lo que veo? ¿Es verdad que todavía tocan la vegana esta? ¿La tocan? Sí, ¿eh? Es verdad. Ok. Yo tenía mis dudas. Es una cosa que suena tan antigua que me parecía extraño que fueran todavía así, ¿eh? Este señor vive, de hecho, que es el gran representante, ¿no? Gran... ¿Y de Alice Coltrane qué conocías? Journey to Samarcanda y el Turilla, ¿no? Los 2 grandes, los conocidos, ok, son los más fáciles. The Elements, deberías ponerlo en esa lista de YouTube para que empiece a sonar por ahí. Earth. Sí. Very good. Empezaste a escuchar a John por Alice.
Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Creo que va a ser el título de lo que escriba. Empecé a escuchar a John por Alice. Me lo voy a apuntar. Sí, sí. Sí. Es muy importante el trabajo de Simón Díaz en el arte. Yo hice esa reflexión porque después de escuchar mucho a Alice Coltrane me di cuenta de que ella conocía todo ese tipo de música, o sea, había explorado todas las arpas del mundo, porque la música popular en América Latina, no, en todos esos países que he dicho, Chile también tiene una tradición enorme de arpa llanera, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia, ¿no? Y otro de los puntos, otra de las referencias de los músicos, de las músicas en las que pensé estudiando a Alice Coltrane fue, y tú la conocerás, el señor de las gafas, Carlos Aimatoy Tsege, que es la gran pianista de música etíope que está viva. Es esta monja que tiene casi 100 años. Es evidente que Alice Coltrane, que esto ha influenciado a Alice Coltrane, es evidente. Esta señora tiene unos 100 años, es la gran exponente del jazz etíope, viva todavía, ¿no? Sigue en aquel sigue recluida, es una monja de iglesia, una monja está en una iglesia en el medio de Etiopía y hace cosas como estas. También la he puesto en la playlist porque me parece que se encuentran en algún momento, ¿no? Si tienen algo en común. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos por venir. Nos encontramos en la próxima sesión de Musicalment Parlant. Gracias. Buena tarde.